La primera pregunta es para el doctor Javier Hernández y dice así: mi hija de 11 años con TGD consume en exceso sal y azúcar. También busca comer tierra, la pintura de las paredes y el cemento en polvo. ¿Esto es señal de que a Catalina le hace falta alguna vitamina? Sí, seguramente sí le hacen varias vitaminas falta. Muchas veces por la contaminación a metales llegan a tener esto que se llama pica. Y lo que hay que hacer es el protocolo. Este protocolo es como la columna vertebral de los padecimientos degenerativos. Se puede usar desde para una colitis de un adulto hasta para un autismo severo. Lo único que se hace es que se adapta al individuo. Entonces tenemos que, con esa niña de 11 años, lo que hay que hacer es primero bajar la carga total, quitarle a medida de lo posible contaminantes del aire, agua y alimentos. Hacer un estudio de sensibilidades para ver qué es lo que puede comer la niña. Capaz que tiene una sensibilidad al huevo y come todos los días huevo y por eso se comporta así. Entonces, este estudio nos va a ayudar muchísimo para hacerlo. Ver si tiene datos de disbiosis. En la página web faromedico.com viene un capítulo y vienen los síntomas, aprietan, ahí sale una lista de síntomas que pueden tener los niños de candidiasis y es muy fácil sospecharlo. A veces es necesario hacer los ácidos orgánicos, depende la gravedad del padecimiento. Y finalmente yo le haría metales en pelo, pues nos dice la cantidad de metales que tienen, diversos metales, aluminio, arsénico, plomo, mercurio, y también nos dice si tienen falta de algunos minerales. Los ácidos orgánicos versión completa también nos dicen si tiene falta de algunas vitaminas, y no nada más vitaminas, sino también aminoácidos. Entonces es lo que yo haría en la niña. Más que dar, tenemos que cambiar un poquito el chip que tenemos de la medicina del siglo pasado, que es síntoma y pastilla, síntoma, pastilla, síntoma, pastilla, a buscar qué es lo que origina ese síntoma. Siempre les digo a mis pacientes, es como si tú ves que el auto, vas manejando, se prende un foco que dice falta aceite y lo que haces es que lo tapas. Ese es un sintomático, lo puedo tapar en lo que llego a la gasolinera y le pongo aceite, pero esa es la manera en que se tienen que abordar los padecimientos. Ahora tenemos que llegar a la raíz de esto. Entonces, ¿qué es lo que harían con esa niña de 11 años? Ok. Desde luego, romper esa ansiedad, sobre todo del azúcar, nos está hablando de que probablemente tenga algo de cándida, ¿no? Entonces, tenemos que darle una buena dieta y probablemente tendrá síntomas los primeros 4 días, sobre todo al suspender un alimento que nos da sensibilidad, tenemos una reacción de abstinencia como el borrachito a los 4 días. Ese día se pone, uno quiere comerse lo que le quitaron, ¿no? Lo prohibido. Después va uno mejorando hasta que ya se olvida de esta adicción. Muchas gracias. Ahora una pregunta para la ingeniero Cecilia Fernández. ¿Se recomienda el uso de leche de soya? Como lo platicamos, lo platiqué hace un momento, no, y en especial la leche de soya, porque hay otros productos de soya como el tofu, que ya es una leche de soya fermentada, pero en sí la leche de soya es no es digerible y generalmente si es industrializada, si ya la compran en el súper, trae azúcar, trae algún azúcar simple, entonces es muy complicado, crea mucho estreñimiento. Ahora, si quieren hacer la prueba, denle la leche de soya. Si empieza con gases muy fétidos y diarrea, también es un síntoma de que hay que quitar la prueba. Además, platicamos también un poquito del elevar el nivel de estrógenos por el exceso de soya, ¿ok? Que eso también es recomendado. ¿Se recomienda consumir pan hecho con harinas de otros elementos como maíz, harina sin gluten? Sí, y es lo que podemos hacer para sustituir un poco los panes. En la página del Inca también vienen algunas recetas, o se pueden meter a la página, varias, pongan recetas sin gluten o gluten free. Nada más aquí, cuidado. 1, no podemos consumir azúcar, y lo comentaba, hay panes ya hechos sin trigo que traen azúcar. Tenemos que checar también que no tengan levaduras, porque a veces lo utilizan para esponjar y no podemos poner levaduras, hay que hacerlo con bicarbonato. Entonces tiene sus puntos importantes, pero sí se pueden hacer. No van a quedar como un pan Bimbo, un pan,
porque el gluten es la proteína plástica que lo hace rico, pero puede ser aceptable. Y hay mamás bien entendidas en la cocina que hacen cosas muy buenas. Entren a buscar recetas y si tienen alguna duda o de qué ingrediente pueden utilizar como espesantes o aglutinantes, pueden usar goma guá, goma santana, escríbanme por favor. Para Cecilia. La dermatóloga hace un tiempo atrás me recomendó usar vinagre en el último enjuague de la ropa. ¿Es aconsejable? Mi hijo tiene 2 años, 7 meses. Es aconsejable, yo creo que es lo que debemos hacer, no usar, como comentó el doctor, con toda la situación de alergias, suavizantes de telas, son muy tóxicos, entonces el vinagre funciona muy bien, además hace blanca, emblanquece la ropa y la lavadora le quita los depósitos que tenga. No va a oler a vinagre. El vinagre blanco es el que es recomendable para ropa blanca, porque el vinagre el que llamamos vinagre de manzana, estoy bien, aquí es igual, es cafecito y hay algunas fibras muy naturales que jalan el color y se la va a manchar. Entonces puedes tener para la ropa de color vinagre de manzana y te queda muy bien, o vinagre blanco si tienes ropa blanca. Gracias. Para don Luis Alberto Maña. Antofagasta tiene una larga historia de arsénico en agua y también de exposición a plomo. ¿Qué relación tiene sobre las enfermedades neurológicas? Tal como hemos conversado durante esta mañana, los metales pesados que son sulfidrilos reactivos, permítame definirles ese término porque no sé si se entiende bien. Este tipo de metales tienen mucha afinidad, mucho gusto por unirse a unos radicales químicos que los ha mencionado la doctora Cecilia, los radicales sulfidrilos. Este tipo de radicales son muy frecuentes en diversos órganos del cuerpo, en particular también dentro del sistema nervioso. Ellos son el mercurio, el plomo, el arsénico, el cadmio y el aluminio. Estos 5 son los más importantes implicados dentro de la génesis de estas enfermedades del neurodesarrollo infantil. Si bien es cierto, mucho del interés se ha centralizado en el mercurio, el plomo evidentemente es un metal pesado muy conocido, ¿no? muy estudiado, su toxicidad es aceptada unánimemente, no hay mayor controversia. Sin embargo, fíjense, hay algunos trabajos recientemente publicados en libros en revistas de toxicología que muestran de que en particular el etilmercurio, es decir, la forma de mercurio que está presente en algunas de las vacunas como el preservante, es 1000 veces más tóxico que el plomo. Entonces, en una exposición que yo hace poco di en el Ministerio de Salud de mi país, le decía al ministro de que yo no comprendía cómo es posible de que el Ministerio de Salud, con mucha justicia, con mucha buena intención y como es lo que corresponde, retira el plomo de las pinturas, por ejemplo, para los útiles escolares, ¿no? Los lápices, los juguetes, las reglas, etc. Porque los niños pues se meten esos artefactos en la boca o los raspan con sus deditos y luego se chupan los dedos, etc. Y obviamente se quiere prevenir porque el plomo se sabe que es muy tóxico, en particular sobre los niños pequeños. Y por un lado evita aquello, pero por otro lado inyecta a los recién nacidos del Perú una sustancia 1000 veces más tóxica que aquella que está en los juguetes. Entonces yo decía, eso no lo puedo entender, ¿no? Alguien me lo explique, por favor. El plomo es una sustancia que no tiene un valor de seguridad. En mi país, que sigue las normas de la Organización Mundial de la Salud, se dice que un nivel de plomo por debajo de 10 en sangre son los valores seguros. Sin embargo, eso no se cumple para los niños, particularmente los niños más pequeños, porque tal también como ha configurado el doctor Javier en algún momento,
El plomo que ingresa al cuerpo no se queda en la sangre. El tiempo de vida media en la sangre es solamente de algunas semanas. En promedio me parece que son 23 días. Y luego se deposita en los órganos, fundamentalmente en los huesos. Y ahí se puede quedar durante mucho tiempo. Otros órganos afectados por el plomo son el cerebro, el hígado, los riñones, el tejido hematopoyético y puede producir anemia, entre otras cosas. De hecho, hay unos signos, por ejemplo, del saturnismo, que es la intoxicación crónica por plomo que se ve en las encías, en los dientes, porque se tiene esta afinidad por el tejido óseo, ¿no? En los niños, por lo tanto, en realidad no hay un nivel seguro en sangre. Y hemos visto casos de niños afectados por plomo con niveles de sanguíneos menores de 10. Entonces, es bien preocupante esto porque, como dije, el diagnóstico se hace de 10 hacia arriba. Entonces, el daño que se puede hacer desde el punto de vista subclínico, afectando la parte cognitiva, afectando la parte del el coeficiente intelectual, los test de inteligencia, el aprendizaje, la atención, etcétera, etcétera, también están correlacionados con plomo. Y efectivamente, esta es una ciudad que ha durante muchos años, ¿no?, explotado plomo y otros metales, entonces me parece que sí está muy relacionado a este tipo de enfermedades. Gracias. Para la doctora Fernández, para Cecilia Fernández. ¿Los niños con Asperger también tienen el síndrome de intestino permeable? Sí, si ustedes recuerdan la gráfica tanto que puse al doctor Maya y la que puse yo, de diferente manera, pero es el espectro, ¿no? Dentro del espectro se puede ver que el protocolo funciona para todos pueden tener intestino permeable, candidiasis, intoxicaciones por metales. Cada individualidad bioquímica pues da realmente el daño y la respuesta, ¿no? Pueden ser Asperger, autistas, síndrome de Rett, pero hasta chicos que no son del espectro pero con síndrome de Down y déficit de atención pueden tener intestino permeable. Para el doctor Javier Hernández, ¿qué ocurre con un joven de 23 años que tiene déficit atencional con hiperactividad y el consumo de marihuana? ¿En qué ayuda a que sea vegetariano? ¿Cómo afrontar el tratamiento? Estuvo hasta los 13 años con Ritalin. Bueno, aquí lo mismo que platicamos hace rato, hay que ver qué es lo que le genera este déficit de atención y esta hiperactividad. Lo bueno que tiene este chico es que es vegetariano. Habría que, para que se pusiera un 10 que fuera vegetariano al 100%, aunque va a necesitar algo de proteína, desde luego. Pero sería el mismo manejo que la niña de 11 años, bajar la carga total. Desde luego que ahorita en la plática les voy a decir por qué no usamos psicofármacos con el Ritalin. En realidad es que no los necesitamos. Y ver qué es lo que hace que tenga esta adicción, ¿no? Muchos, por ejemplo, el doctor Shaw presenta un estudio en el que se quitó los lácteos en una prisión durante 3 meses y se les suplió por jugo de naranja en lugar de darles leche a los presos, y la estadística de violencia y riñas entre ellos disminuyó mucho. Y la doctora Doris Rapp tiene otro estudio de la cárcel de Buffalo, Nueva York, donde el 80% de los criminales que tenían delitos como homicidios, este tipo de cosas, el 80% tenía sensibilidades a alimentos. Entonces ella dice que estamos haciendo mal las cosas, que estas personas hay que estudiarlas, no nada más encerrarlas. Y este chico igual, hay que ver qué es lo que hace que se comporte de esa manera. Sí, nunca podemos dejar toda la cuestión psicológica, pero estamos obligados a ver cómo está la cuestión biológica. Entonces es lo que yo haría con él. Sí. Acá también hay un detalle que me gustaría agregar al comentario que hace mi amigo el doctor Javier. Las personas vegetarianas estrictas pueden hacer déficit de vitamina B12, puesto que la vitamina B12 está estrictamente en las carnes, de tal suerte que después de 3 años de un vegetarianismo estricto podría haber deficiencia de vitamina B12, y como hemos visto, eso bioquímicamente está correlacionado, ¿no? Entonces también sugeriría hacer un dosaje sérico de vitamina B12 en ese niño, en ese adulto, en esa persona, y si está disminuida, pues se repone la vitamina, que es bien fácil con inyecciones que se compran en todas las farmacias. Gracias. Para el doctor Maya, ¿por qué la leche materna es uno de los factores? Mi hijo de 4 años, diagnosticado con TGD,
Toma risperidona recetada por pediatra y psiquiatra infantil. Vimos mejora en la impulsividad. ¿Esta medicación la eliminamos? No de inicio. Miren, ningún medicamento per se, mejor dicho, ningún medicamento es malo per se, ¿no? Los medicamentos, los psicofármacos, sí tienen un papel en el manejo de estos niños. Usualmente nosotros no lo prescribimos, salvo casos excepcionales, ¿no? Yo creo que Javier también tiene la misma concepción, ¿no? No obstante, hemos tenido desde luego niños muy severamente afectados, niños agresivos que se golpean todo el tiempo, con agresividad, con hiperactividad, hiperimpulsividad. Yo recuerdo un niño de 15 años, gordo él, con las mejillas inflamadas, rojas, que vino con su madre y que la verdad es que no le pude hacer pasar a mi consultorio porque nada más en la sala de espera rompió la mesa, rompió un par de macetas, golpeaba a la madre, le jalaba los cabellos. O sea, estaba un niño totalmente con una agitación psicomotriz y un comportamiento totalmente fuera de control. Entonces ahí me vi precisado a dar tratamiento de contención, ¿no? con estas medicinas. Entonces la diferencia entre el modelo biomédico y el modelo, digamos, neuropediátrico común es que los neuropediatras prescriben ese tipo de fármacos como primera intervención. La terapia biomédica sí los considera, pero de terapia de última intervención, o sea, solamente en los casos estrictamente necesarios. Y en aquellos niños o niñas que ya están en tratamiento, nosotros como médicos, en mi país y en todos lados, en México, en Chile, seguimos un patrón de ética profesional. Nosotros no podemos decirle, no, suspenda inmediatamente lo que le ha dado mi colega. Eso éticamente para nosotros es inaceptable. Y desde el punto de vista médico tampoco no es favorable. Entonces, la idea es que si el tratamiento biomédico, como dijo Javier, va descubriendo las causas de fondo del problema de estas personas, de estos niños, y se les va corrigiendo, obviamente la necesidad de psicofármacos también se reduce. Entonces con el pediatra, con el neuropediatra, con el psiquiatra infantil, etc., se van reduciendo los fármacos hasta poder eliminarlos. Y ojo que si ustedes entran a la internet y revisan los efectos colaterales, secundarios y a largo plazo de todos ellos, se van a horrorizar. Entonces, como digo, son medicamentos que procuramos evitarlos, los utilizamos en casos específicos y de manera temporal hasta que el niño vaya mejorando, Dios mediante. Gracias. Para Cecilia Fernández, ¿qué contraindicación puede tener el plátano como fruta en la alimentación de los niños con déficit atencional? El plátano en sí tiene es una fuente muy alta de almidones, tiene fenoles. Entonces a los niños con una candidiasis o disbiosis, el plátano es altamente fermentativo en el intestino y la verdad lo vi, ahora sí que en carne propia, se puede comer un plátano y entrar en un estado de ebriedad severo o con muchas disrupciones, alteraciones sensoriales. Hace poquito nos llegó un paciente con crisis convulsivas severas y es que la abuelita le daba plátano frito todas las noches para dormir. Estaba en un estado de estreñimiento, crisis, y lo que se hizo es se le dio un lavado, se limpió el intestino y el niño se tranquilizó. El plátano, yo no sé quién lo pueda digerir bien, pero son pocas las personas a las que les cae bien. Mucha gente lo repite, tiene agruras, el plátano es muy difícil de digerir. Yo en la dieta básica lo elimino al 100%. ¿Sí? Y es que es buena fuente de potasio, ¿verdad? Que le dan para el potasio. Sí, pero el potasio no nada más está en el plátano, está en el tomate, el jitomate, en muchos vegetales, ¿verdad? Y las carnes. Entonces, o sea, el plátano no es la única fuente de potasio. ¿Ok? Una pregunta para Cecilia. Tengo un hijo con un trastorno del lenguaje mixto, tiene 5 años y además lo diagnosticaron con déficit atencional. ¿Es malo calentar todo en microondas? Bueno, malo para todos, yo creo, no nada más para los chicos que tengan algún problema, un compromiso neurológico. Ya se ha visto por estudios, el microondas altera la naturaleza, el acomodo molecular de los alimentos y los
cambia y puede generar hasta reacciones o moléculas carcinogénicas. Entonces, si el microondas fuera de casa, por favor, a la antigua, el café o todo, a calentarlo o en un hornito eléctrico que caliente, pero yo por lo general prefiero a la antigua, estufa. Y en especial, por favor, no palomitas de maíz de microondas. Si ustedes tienen la curiosidad, abran una bolsita de palomitas de esas, de paquetito, y lo van a ver, y la palomita está pegada en una, como un gel, una cosita ahí, un moco pegado ahí, amarillo, y ese moco amarillo, esa sustancia amarilla, tiene un compuesto químico que se llama diacetil, que eso ayuda desde el sabor y esa misma sustancia hace para que absorba el calor y reviente la palomita, ¿verdad? Ese diacetil es carcinogénico, en especial cáncer de pulmón, afecciones pulmonares. Entonces vuelvo a lo mismo, hay que volvernos como la abuelita, y si no sabemos, mamás, hacer palomitas, hay que hacerlas de ollita, y si no sabes, pregúntale a tu mamá. O sea, es bien sencillo.